Ahora tenemos el gusto de presentar a la doctora Claudia Campuzano. La doctora Claudia Campuzano, médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, diplomada en docencia, gestión clínica y dirección y organización de hospitales. Profesora asociada de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Más de 50 publicaciones en revistas nacionales, internacionales y libros. La doctora nos va a deleitar con la posición actual y vigencia de los bifosfonatos. Con ustedes queda la doctora Claudia Campuzano. Buenos días. En esta segunda charla quiero contarles algunas cosas sobre un clásico, y es la posición y la vigencia actual de nuestro mejor amigo en el tratamiento de la osteoporosis por muchos años, que son los bifosfonatos. Estos son mis conflictos de interés. Y quiero hacer un mini resumen de lo que tenemos de arsenal terapéutico en este año. Y tenemos medicamentos que funcionan antirremodelado óseo, como los estrógenos, los SERMs, los bifosfonatos y el denosumab, y la calcitonina, que ya casi desapareció. Tenemos estimuladores del remodelamiento con un efecto anabólico, como el teriparatide y el abaloparatide, y anabólicos directos, como el romosozumab. Pero la historia viene de bastante antiguo, y la historia partió con los bifosfonatos hace muchísimos años, desde la década del 60, en que se empezaron a hacer algunos estudios preclínicos, y esto empezó en Suiza, en Davos, y en la década de los 70, se empezó a usar epidronato, que los más antiguos aquí a lo mejor alcanzaron a usar, yo sí, en sus inicios. Usamos epidronato por algunos años. En la década de los 80 apareció además el pamidronato, que era inyectable, pero la era de utilidad real de los bifosfonatos partió el año 95, cuando se lanzó el alendronato. Desde entonces han aparecido varios otros y hemos ido quedando con un arsenal con características específicas que quiero mostrarles, porque tienen nichos de tratamiento diferentes. ¿Qué tenemos entonces si nos adentramos en este árbol lleno de bifosfonatos? Tenemos en este minuto en uso los bifosfonatos nitrogenados, como son el ácido zoledrónico, el risodronato, el ivandronato y el alendronato. Todavía disponemos de pamidronato, que tiene algunos nichos específicos en algunas enfermedades oncológicas y en algunos usos pediátricos, y en mi entender casi ya no existe en ningún país del mundo estos antiguos que usamos en alguna época. Todos los bifosfonatos son miembros de una misma familia, pero tienen algunas características especiales que van a dar algunos puntos clínicos diferentes que vamos a tocar a continuación. Todos ustedes están muy familiarizados con esto, pero disponemos de bifosfonatos orales e inyectables, y de los orales probablemente en todos nuestros países hay alendronato, ivandronato, risodronato. En este minuto no está disponible, al menos en mi país, pero existe en forma mensual, que es cómodo desde el punto de vista de uso. Y en Estados Unidos se había lanzado una formulación con cubierta entérica, que no requería ayuno, aunque no ha sido todo lo bueno y lo popular que podría haberse esperado. Entonces, preparaciones semanales, que algunas vienen adosadas a vitamina D, preparaciones mensuales, que son importantes porque a veces son mejores para la adherencia a los pacientes. Y de los inyectables tenemos ácido zoledrónico, tenemos ivandronato también en forma inyectable, que es a cada 3 meses, y todavía queda pamidronato de uso oncológico en algunos protocolos. Ahora, los bifosfonatos también se pueden llamar bifosfonatos, pero probablemente químicamente la palabra original, que era
bifosfonatos no es realmente un bifosfonato. Así que nos vamos a quedar con estas dos. Son análogos del pirofosfato, que son un componente normal del hueso y que van a tener una fuerte afinidad por los cristales de hidroxiapatita, así que se van a incorporar en el hueso. Y están en primera línea en el tratamiento de nuestros pacientes para uso crónico en osteoporosis. Sabemos que son potentes antirresortivos y tenemos muchos trabajos a lo largo de todo este largo camino de la historia de los bifosfonatos con efectos antifracturas muy probados. Los mecanismos no son iguales y los más antiguos, que eran no nitrogenados, tenían un mecanismo en que impedían el uso de ATP por las células osteoclásticas y producían apoptosis. Y la muerte osteoclástica no necesariamente es tan saludable para el hueso. Los nitrogenados tienen un mecanismo diferente y producen una inhibición a nivel de la farnesil pirofosfato sintetasa, que produce una alteración del citoesqueleto, pero más bien una alteración funcional de los osteoclastos más que una muerte celular. Ahora, además de los usos en osteoporosis, toda esta familia tiene usos en hipercalcemias tumorales, humorales o metastásicas en mieloma y en metástasis óseas también. ¿Qué es importante saber de la farmacocinética y la farmacodinamia? Es que entender que esta analogía al pirofosfato normal hace que se metan en el hueso, en la construcción del hueso. El hueso es ávido por esta molécula y la mantiene. Y si bien pueden salir, hay una desorción en que sale bifosfonato, también hay una recaptura porque persiste esta avidez. Por lo tanto, hay una recirculación de bifosfonato que mantiene los osteoclastos inhibidos. Esta persistencia va a hacer que podamos usarlo de ciertas formas clínicas en que tiene una importante inhibición osteoclástica y una larga residencia en el hueso. Y esto va a depender de cada uno y por eso es importante conocer las características de las diferentes drogas, porque no es un efecto de clase igual, sino que cada uno de los miembros de esta clase va a tener una eficacia antifractura y una persistencia diferente. Y eso también hace que la reparación de los microdaños, que es el pero de esta intensidad de absorción, también va a ser diferente con los diferentes tipos. Así vemos que la afinidad por la hidroxiapatita es distinta y la máxima afinidad son del alendronato y del ácido zoledrónico y menos del ivandronato y del risodronato. Ahora, esto que pareciera una desventaja, tiene una ventaja también. Y la ventaja es porque esto hace que la reparación de los microdaños del hueso no permite que haya tantos efectos adversos relacionados con osteonecrosis de mandíbula y con fracturas femorales atípicas, que sí han sido descritos con estos dos más potentes. Así que tiene siempre un lado A y un lado B, el que parezcan menos mantenidos dentro del hueso con tanta intensidad. Ahora, ¿qué evidencia hay de la eficacia a nivel clínico en bifosfonatos, específicamente en osteoporosis? Esta es una tabla muy antigua que es un abuso porque no son estudios comparativos, pero nos permite tener un resumen para recordar algunos hechos concretos, y es la reducción del riesgo relativo de fracturas vertebrales, que la vemos con todos, bastante bueno, probablemente el más potente, el ácido zoledrónico. Tenemos un efecto en caderas que aquí el ivandronato no logró demostrarlo, pero sí todos los otros, y un efecto en general en fracturas no vertebrales que también es propiedad de todos, pero no del ivandronato, que tiene un muy buen efecto a nivel de vértebra. Y eso hace que, si vemos cuál es la reducción de riesgo relativo de fractura con 3 años de tratamiento, vemos que probablemente los que tenían este efecto más potente van a ser todos en vértebra bastante bien y mejor ácido zoledrónico, y todos, excepto ivandronato, una protección de fracturas de cadera. Así que eso es importante cuando tengamos que elegir medicamentos. ¿Cuál es la indicación actual de los bifosfonatos en general? Están aprobados para osteoporosis posmenopáusicas de todas las edades, en tratamientos en hombres con osteoporosis, y específicamente hay protocolos que se hicieron con pacientes hombres que probaron específicamente en ellos su utilidad. Hay evidencias muy buenas de prevención de fracturas en osteoporosis por glucocorticoides, que ustedes saben que tiene una fisiopatología un poco especial con una gran posibilidad de fracturas vertebrales.
Y algo importante es que se pueden usar bifosfonatos en prevención de osteoporosis, no en pacientes osteoporóticos, con riesgos muy altos. Por ejemplo, en que vamos a usar corticoides por muy largo tiempo, o vamos a usar inhibidores de aromatasa o análogos de GnRH en cánceres como mama o próstata, que sabemos que producen una pérdida ósea, así que antes que esto ocurra, podríamos partir con un tratamiento preventivo con bifosfonato. Y también se usan en otras condiciones como la enfermedad de Payet, como en tumores como los mielomas, hipercalcemias tumorales y metástasis. Ahora, con esto que yo les he contado, ¿qué bifosfonato vamos a elegir? Si la osteoporosis es entre comillas leve, que estamos hablando de riesgos bajos o moderados de fractura, una alteración de densitometría, pero no fracturas prevalentes, todos los bifosfonatos que existen en el mercado nos van a servir. Y probablemente vamos a querer usar los que tengan un perfil de seguridad mejor, como hidronato o risedronato mensual, que además para los pacientes es algo cómodo y normalmente preferido, y eso podría mejorar la persistencia en el tratamiento y la adherencia a él. Pero si tenemos osteoporosis más grave, estamos hablando de T-score inferiores a -3, osteoporosis en cadera, fracturas recientes, vamos a elegir los más potentes. Y aquí vamos a usar orales como alendronato, eventualmente risedronato, y probablemente vamos a elegir más veces ácido zoledrónico endovenoso. Y aquí tenemos que conversar con nuestro paciente para tratar de optimizar la adherencia al tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones son conocidas para todos, mujeres embarazadas o en planes de embarazo, aunque hay reportes anecdóticos de uso sin un efecto catastrófico para el feto o para el recién nacido. En pacientes con insuficiencia renal y para los orales no se permite el uso por debajo de 30 ml de clearance de creatinina, pero para el ácido zoledrónico es 35. Aquí otra vez la hipocalcemia y el déficit de vitamina D están ligados porque esto lo va a exacerbar, así que es importante en esta consideración no usar bifosfonato hasta corregir los trastornos de calcio y de vitamina D. Tampoco se puede, y ahí hay una contraindicación muy absoluta, usar en pacientes con osteomalacia porque va a empeorar la osteomalacia y por lo tanto las fracturas y el dolor. Los orales no pueden usarse en pacientes con patología esofágica, como un Barrett, por ejemplo, con reflujos muy importantes. Y ojo también en pacientes con cirugías bariátricas, que ahora tenemos demasiados pacientes osteoporóticos con cirugía bariátrica. Y por supuesto en los pacientes que estén postrados y que no puedan estar de pie, no podemos usar orales. Precauciones en todos los pacientes con una PTH alta hasta que estemos seguros cuál es la fisiopatología de esa PTH. Se pueden usar en hiperpara primario, pero no debiéramos usar bifosfonatos si hay un hiperpara secundario no tratado. Y si bien existen indicaciones en niños, hay que elegir específicamente qué pacientes de edades menores se pueden usar, pero hay indicaciones precisas. Ya vimos los efectos adversos, pero hay algunos otros que han sido controversiales y se los quiero nombrar. Hubo algunos reportes digestivos sobre la posibilidad de tener mayor incidencia de cáncer de esófago. Eso después fue desestimado, pero siempre hay que pensar que los pacientes que tengan esofagitis o alguna lesión esofágica no debiéramos usar bifosfonatos orales, que no vale para los inyectables. Tenemos que recordar el riesgo de las artralgias, mialgias y este flu-like syndrome que produce incluso fiebre con los bifosfonatos endovenosos, y en esta época de COVID también es importante porque causa la misma sintomatología que los cuadros de COVID iniciales. También hubo reportes sobre uveitis, degeneraciones maculares que también se han desestimado en el uso clínico a largo plazo, y también de fibrilaciones auriculares con el uso de ácido zoledrónico. Por lo tanto, precaución si hay un paciente con cardiopatías, pero en general no es un efecto adverso que debamos considerar. Y después están todos los relacionados con la sobresupresión del recambio. Y aquí podemos tener tiempo a lo mejor en la discusión de hablar sobre osteonecrosis de mandíbula y de fracturas femorales atípicas, que sí son una complicación afortunadamente muy infrecuente del uso muy prolongado de cualquier antirresortivo y en este caso de bifosfonato. Cuando tengamos un paciente que queramos indicarle, tenemos que tener las precauciones que ya vimos para evitar las complicaciones y tener la máxima posibilidad de solo efectos benéficos.
Tenemos que medir calcio, fósforo, vitamina D y creatinina. En este minuto, la sugerencia es que ojalá la visita al dentista sea previo al inicio. Si bien se saben que las complicaciones maxilares ocurren después de los 2 o 3 años de uso, nosotros tratamos de mandar a los pacientes a una evaluación dental y al menos que la parte más invasiva de los tratamientos se haga previo al inicio o en el primer periodo de los tratamientos con antirresortivos potentes. Ojo con las comorbilidades esofágicas, con la posibilidad de estar de pie y con el uso concomitante de diuréticos, especialmente para los endovenosos, porque pueden aumentar la toxicidad renal del ácido zoledrónico. Este es un paper que se publicó y que nos tocó participar sobre los algoritmos de manejo, y yo les insisto en que probablemente los medicamentos muchas veces no son buenos o malos, sino que están bien o mal indicados, y tenemos que considerar cuál es el medicamento correcto según el nivel de riesgo de un paciente. Y esto usando FRAX, tenemos que los pacientes de bajo riesgo no van a necesitar medicamentos, y ocasionalmente vemos que se sobreindican medicamentos en prevención que no están realmente justificados, y eso no debe ocurrir. Pero los pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo necesitamos medicamentos potentes antiosteoporóticos, y todos estamos de acuerdo que los bifosfonatos tienen el mejor rol en los pacientes de alto riesgo y probablemente son la droga de elección, y el ácido zoledrónico específicamente también tiene un rol muy importante en los pacientes de muy alto riesgo de osteoporosis. Entonces, volvemos a nuestra primera línea de tratamiento. Y aquí los bifosfonatos orales son lo más importante de arsenal. El ivandronato, si no hay osteoporosis de cadera, en su formulación mensual es muy práctico y muy bien llevado y muy bien aceptado por los pacientes. También el alendronato semanal con una muy alta potencia, pero aquí su uso semanal hace que la adherencia de los pacientes y la persistencia dentro de un esquema correcto de tratamiento sea más complicado. Entonces recurrimos a veces en los pacientes más graves a ácido zoledrónico y también, por supuesto, a denosumab. En todos estos casos, cuando estemos usando bifosfonatos, en realidad en cualquier terapia, la sugerencia es hacer reevaluaciones anuales. Si bien la densitometría anual es discutible, porque el objetivo de estos tratamientos es evitar fractura y no necesariamente incrementar densidad, sí permite que uno evalúe la adherencia a los pacientes. Podría ser de utilidad usar marcadores de recambio óseo, porque los pacientes se sienten más seguros cuando saben que este medicamento que están usando les mantiene frenada la pérdida. Y nos permite ir valorando los riesgos de la sobresupresión y eventualmente conversar con los pacientes en qué minuto vamos a suspender tratamiento. Esta es una diapositiva que no pretendo que lean porque está muy chiquitita, pero les quiero mostrar un poco el posicionamiento que tienen en todas las guías en uso. Yo ya les mostré las de la International Osteoporosis Foundation de la publicación anterior. Esta es de la American Association of Clinical Endocrinologists de Estados Unidos y de la American College of Endocrinologists, en que muestran que la osteoporosis postmenopáusica, los bifosfonatos siguen teniendo un rol en primera línea en pacientes con riesgos altos, pero sin fractura, y se privilegian los bifosfonatos orales y también el ácido zoledrónico. En estos pacientes también se sugiere que se haga reevaluación anual para seguir valorando el riesgo de fractura y volver a decidir cuál es el mejor antirresortivo que se requiere. Y aquí en estas guías son las primeras guías que plantearon las vacaciones de bifosfonatos, que vamos a hablar con pacientes que han cumplido objetivos terapéuticos después de 3 años con endovenoso o de 5 años con bifosfonatos orales. Ahora, si los pacientes tienen progresión de pérdida ósea, obviamente que las vacaciones no tienen rol y vamos a pasar a un bifosfonato más potente, inyectable, o vamos a pasar a anabólicos. Esta también, la guía de la Endocrine Society para osteoporosis posmenopáusica, y ustedes ven un rol muy importante también de los bifosfonatos como primera línea en pacientes de incluso alto riesgo y también, por supuesto, en riesgos moderados. Ahora, el uso prolongado de los bifosfonatos es lo que ha dado de hablar mucho por los riesgos involucrados en este uso prolongado. Entonces, ¿cómo sabemos si es necesario mantener esto?
Tenemos alguna evidencia, por ejemplo, con los estudios de extensión de ácido zoledrónico, en que vemos que después de los 3 años se mantuvo un grupo hasta el 6.º año usando ácido zoledrónico anual, y en otro grupo se dejó de usar. Y lo que vimos es que la diferencia en la densidad era bastante leve, o sea, había una pérdida muy pequeña de densidad cuando dejábamos de usar después de 3 años. Y esta es otra extensión que llegó hasta los 9 años y que vemos que la mejoría no sigue subiendo la densidad después de 6 años y existe una pérdida discreta que hay que considerarla, pero no es una pérdida abrupta cuando suspendemos después de un uso prolongado de 3 o 6 años con una observación hasta 9 años. Ahora, ¿qué ocurrió con las fracturas? Aquí, este es el estudio pivotal, y aquí vemos que la suspensión en el grupo, en las barras blancas, versus la persistencia por 6 años, sí protege más de fracturas vertebrales, o sea, el mantenerlo tiene un plus en protección de fracturas vertebrales, pero en este mismo trabajo no se evidenció un cambio en el riesgo de las fracturas no vertebrales o vertebrales clínicas en los que persistieron con ácido zoledrónico o en los que suspendieron. Por lo tanto, en este caso, la suspensión no significaba un grave riesgo, salvo un leve incremento de fracturas radiológicas vertebrales. Entonces, volviendo al mecanismo de acción, ¿por qué podemos suspender esto? Podemos suspenderlo porque no dejamos al paciente sin tratamiento. En este caso, sabemos que hay una recirculación de los bifosfonatos que, según la avidez y según la afinidad por la hidroxiapatita de las diferentes drogas dentro de esta clase de medicamentos, vamos a tener con risedronato y vandronato hasta 2 años de tratamiento todavía efectivo. Con alendronato probablemente 3 y probablemente con ácido zoledrónico 3 o más. Así que esa es la razón por la que en pacientes que han cumplido metas podemos pensar en suspender. Este es el algoritmo de la SBMR que plantea cómo manejarnos con los pacientes con osteoporosis postmenopáusicas que han recibido 5 años de bifosfonatos orales o 3 endovenosos. Nos preguntábamos entonces, en ese momento, si ese paciente tiene fracturas, si tenía fracturas previas o si tiene fracturas durante el tratamiento o tiene osteoporosis de muy alto riesgo. Si es sí, no hay una razón para suspender, porque probablemente la suspensión va a tener más riesgo que la mantención del tratamiento. Así que en esos pacientes tenemos que mantener una vigilancia, pero no necesariamente tenemos que suspender los bifosfonatos porque son pacientes de muy alto riesgo. Ahora, si no ha tenido fracturas, tenemos que ver cómo está su densidad. Si persiste con una densitometría baja, especialmente con osteoporosis de cadera, o si por FRAX, por ejemplo, sigue teniendo un riesgo de fractura alto, mantengamos los bifosfonatos o usemos algún otro medicamento antirresortivo, pero no suspendamos. Y solo vamos a considerar vacaciones de bifosfonatos en los pacientes de verdad de bajo riesgo. Entonces, vacaciones es suspender después de todos estos años cuando la densitometría está estable, normalmente conseguimos estar por sobre este umbral de menos 2,5 de T-score en columna y en cadera. No hay fracturas vertebrales y las tenemos que buscar específicamente con radiografías porque las fracturas radiológicas a veces se nos pasan desde el punto de vista clínico, así que búsqueda específica y activa. No hay factores de riesgo activo importante, podemos tener una muy buena evolución, pero si el paciente está con corticoides o con inhibidores de aromatasa, no debemos suspender. El suspender no significa que se acabó, sino que significa que son vacaciones vigiladas y que tenemos que mantener el alerta y vamos a reevaluar en 2 o 3 años para evaluar reinicio. Y se reinicia si la densitometría baja 5% o más, o si se cae el T-score por debajo a menos 2,5 o para algunos a menos 2, o si existe un muy alto recambio en marcadores. Y eso va a ocurrir entre el segundo y el tercer año con la mayoría de los medicamentos en uso. 2 palabras para terminar
sobre algunos puntos que a veces son controvertidos con los bifosfonatos. ¿Qué pasa si el paciente se fractura? Los bifosfonatos post-fracturas en algún minuto se planteó la duda si producían retardo de consolidación, porque la formación de los callos óseos requiere actividad osteoclástica. Pero a esta altura de tantos años de uso hay harta experiencia y el ácido zoledrónico tiene protocolos en que se evalúa a los 3 meses de fractura de cadera y existe un aumento realmente casi despreciable, diría yo, del retardo de consolidación. Por lo tanto, usado dentro de los 3 meses post fractura, no significó un incremento del riesgo de retraso de consolidación en fracturas de cadera. En las fracturas de muñeca con resolución quirúrgica hay protocolos hechos con alendronato y no se demostró que cambiara en nada la cicatrización de ese hueso, tampoco con risedronato. Por lo tanto, este susto al retardo de consolidación no debiera hacernos frenar el uso de bifosfonato. La sugerencia actual es iniciar después de una fractura, y en especial una fractura quirúrgica, 4 a 6 semanas después, para no entorpecer el inicio de la terapéutica y la mezcla con los medicamentos propios del periodo postoperatorio, pero por el otro lado, el paciente no puede ser dado de alta de su evento de fractura sin tratamiento, porque eso hace que los pacientes se sientan, entre comillas, curados, pero quedan sin tratamiento contra su enfermedad de base y la más importante, que es la osteoporosis. Ahora, por el otro lado, si la fractura ocurre en un paciente que está en tratamiento con bifosfonato, hay que considerar por qué hubo fractura. Puede ser porque sea un fracaso real de tratamiento. No hay ningún tratamiento que sea perfecto y los pacientes se pueden fracturar cuando un tratamiento está bien llevado y es el correcto. También puede ser porque el paciente tenga muy mala adherencia, y eso también es importante con los orales más frecuentes. Y también puede ocurrir que la fractura sea muy al inicio del tratamiento que todavía no ha alcanzado a hacer efecto. Ahora, si la fractura es de cadera y la fractura es típica, no estamos hablando de fracturas atípicas por sobresupresión, y está con bifosfonatos menos de 5 años, no debiéramos suspender. Igual la persistencia del efecto en el hueso sirve. Eventualmente podríamos cambiar algún medicamento más potente, como denosumab o un anabólico, y si bien esto, lo que yo les decía, puede retrasar unos días en la consolidación, no es clínicamente significativo. Ahora, muy distinto es si la fractura es atípica. Una fractura femoral atípica sí requiere suspender la terapia antirresortiva. Como mensajes, entonces, los bifosfonatos siguen siendo una muy buena opción desde el punto de vista del tratamiento. Tienen la graduación para tratar las osteoporosis menos graves, son relativamente económicos y de amplio uso y disponibilidad en todos los países de Latinoamérica. Los bifosfonatos, además, y quizás podemos tener tiempo en la discusión de reconversarlo, pueden ser la consolidación de un tratamiento con anabólicos o la forma de salida del denosumab. Y están en este minuto en discusión varios protocolos de cuál sería la mejor alternativa de inicio y de qué droga debiéramos ocupar para consolidar denosumab si es que lo quisiéramos suspender. La elección correcta del paciente de acuerdo a su riesgo para un medicamento correcto sigue siendo lo más importante, y aquí con los bifosfonatos tenemos graduaciones para poder recurrir al mejor medicamento en ese paciente específico. Y para minimizar los efectos adversos, específicamente los pacientes que han cumplido metas terapéuticas, deben considerarse vacaciones en algunos casos. ¿Qué es lo que viene aún en desarrollo o quizás aún en duda? ¿Cuál es la duración óptica del tratamiento? Todavía no tenemos probablemente todos los datos que quisiéramos. ¿Cuánto debiera durar la suspensión y estas vacaciones vigiladas, como las vigilamos, densitométricamente, con marcadores de recambio, quizás alguna otra cosa en el futuro? Todavía tenemos aprensiones sobre la supresión, y aquí probablemente el ácido zoledrónico primero y el alendronato segundo tienen que hacernos pensar que estas complicaciones, si bien no son frecuentes, sí existen. Tenemos que tener también más experiencia de tratamientos combinados, que casi ya no se usan, pero sí tratamientos secuenciales, y cuál es la mejor secuencia para aprovechar al máximo las propiedades.
Y por supuesto la suspensión y el cambio de terapia también están en este mismo contexto. Y me despido de ustedes con estas imágenes del norte de Chile, que es muy distinto, y tenemos la mina de cobre más grande del mundo y el desierto de Atacama. Muchas gracias.